a todos, a todas. Secretario, tengo aquí una solicitud del alcalde que invitamos la semana pasada. Exacto. Me dice que está por Zoom y yo le dije que cuando iniciáramos la sesión se lo iban a hacer. Ya, lo iban no a hay hacer. problema. Bien, entonces, el acta de la sesión 97 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 98 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados. La comisión recibió los siguientes documentos. Una nota del activista defensor de los derechos humanos, señor Claudio Enríquez, quien remite un informe sobre contaminación ambiental y vulneración de derechos humanos en San Bernardo. En él señala brevemente que enfrenta una grave crisis ambiental por vertederos, industrias y residuos tóxicos que han causado enfermedades respiratorias, cáncer y vulneración de derechos humanos. El informe propone acciones urgentes, fiscalización y educación ambiental con enfoque en derechos, destacando el proyecto comunitario Vivir Limpio, Vivir Digno. Se recibió, señora presidenta, también un oficio en respuesta a uno de esta comisión de parte del Cementerio General de Recoleta. En él informa sobre un acto de vandalismo, ustedes recordarán, ocurrido el 12 de mayo de 2025, donde don Diego Soto Montero realizó acrobacias en patineta sobre el mausoleo del expresidente Salvador Allende, causando rayaduras en el mármol. Se valoran los daños en 52.500 pesos, se realizaron denuncias a la PDI y a la Fiscalía Centro Norte y la Municipalidad de Recoleta presentó también una querella por ultraje de sepultura, daño a monumentos y otras infracciones legales. Esas son las acciones que se habrían ejecutado con ocasión a este acto. Se recibió, presidente, también una nota de Diego Vivanco del Valle, quien es un estudiante autista en la Universidad de San Sebastián, y solicita formalmente la aplicación de unos ajustes razonables y la reprogramación de prácticas y simulaciones. Denuncia discriminación, falta de respuestas claras y retraso en la implementación de apoyos comprometidos a pesar de cumplir con los conductos regulares. La Fundación Dr. Avicena respalda su caso y advierte sobre vulneraciones similares en otras universidades, pidiendo intervención urgente de autoridades para evitar nuevas situaciones de exclusión y daño psicosocial. A su turno, señora presidenta, ya responde el rector de la Universidad de San Sebastián, don Hugo Lavado, quien respondió a su vez a la Fundación Dr. Avicena, a la que me referí recién, respecto al caso del estudiante que acabo de indicar. Dice que la universidad señala haber actuado conforme a la normativa y se niega a responder a terceros no vinculados directamente. Y, presidente, se recibe una nota de la bancada de Renovación Nacional y del Comité Mixto Social Cristiano, Nacional Libertario Independientes, por la que se informa que en la comisión de hoy la diputada Gloria Navellán será reemplazada por el diputado Hugo Rey, que ya está presente en sala. Y también se recibió un pareo de los diputados señores Hernán Palma y Cristóbal Urriti Coechea. Y esa sería toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Palma tiene la palabra. Sí, presidenta, solamente refrendar algo que se leyó en la cuenta que no es menor, que lo venimos advirtiendo varios parlamentarios y parlamentarias hace mucho tiempo ya, que es el acoso académico en contexto de nivel superior. Esto ha derivado en suicidios. De hecho, acá en la quinta región ya han habido varios suicidios de estudiantes de carreras de la salud. El último fue en septiembre del año pasado, en que un residente de medicina se suicidó en la Universidad de Valparaíso, San Antonio. Y esto ocurrió en la Universidad de Andrés Bello hace unos meses atrás con un estudiante de Derecho, ocurrió en el sur con una chica que estudiaba tecnología médica, y creo que es un tema de alto impacto. En algún minuto propusimos la creación de una comisión investigadora, pero bueno, no se dio, hubo otras prioridades, pero creo que es menester, presidenta, por su intermedio, que esta comisión ojalá recabe el acuerdo para, de alguna manera, que la Superintendencia de Educación o algún organismo competente pueda pronunciarse y fiscalizar. Yo sé el argumento que se me dio en algún minuto, que las universidades muchas son autónomas, pero si bien es autónoma, como son autónomas las corporaciones municipales, no es menor que funcionan también con recursos públicos. Entonces creo que ahí hay un contradicho. Eso, presidenta, gracias. Bien. A propósito de esto, entonces, secretario, ¿a quién podríamos oficiar para poder generar lo que menciona el diputado Palma en relación a estos casos que se están produciendo en distintas universidades y también lo hemos trabajado incluso en algunos proyectos en sala?
a propósito de este tema, y entiendo que también en la Comisión de Educación se trabajó un proyecto, creo que está la diputada, no, ya no está, la diputada Schneider también respecto de esto, pero de todas maneras me parece importante que podamos oficiar, secretario, el diputado que propone la Superintendencia de Educación, pero ver quizás algún otro organismo que pueda ser útil. ¿Me permite agregar algo, Presidenta, que no es menor? El hospital donde se dio la génesis a la ley Karin, donde muere Karin Salgado, en ese hospital recientemente, no hace 2 semanas, hubo denuncias de varios estudiantes de nutrición, de kinesiología, de varias carreras de la salud que siguen siendo acosados. Estoy hablando de estudiantes, ella era una profesional de la salud. Entonces parece que esto es como un tiro al vacío, no hay respuesta. Bien, por eso mismo vamos a oficiar, diputado, y además entiendo que hay algunas iniciativas que se están presentando para ir perfeccionando esta ley. Bien. ¿Habría acuerdo, cierto? ¿Habría acuerdo para esto? ¿Sí? Sí, Bien. Ya. Bien. ¿Alguien más sobre la cuenta? Bien. Sobre puntos varios, diputado Palma. Acuérdese que hay poquito tiempo para este tema. Muy bien, gracias, Presidenta. Presidenta, quiero pedir por su intermedio recabar el acuerdo de esta comisión, y ojalá así sea, y quiero pedir que se oficie al Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a una materia que me parece pertinente a esta institución. Presidenta, a mi juicio y al de varios otros parlamentarios y parlamentarias y organizaciones de la sociedad civil que están preocupadas de temas del medio ambiente, eventualmente el Estado chileno podría estar incurriendo en una desprotección de los ciudadanos, producto de la famosa ley de permisología. No hay que olvidar que la Constitución Política del Estado de la República, establece la obligación de proteger la vida, la salud y el ambiente libre de contaminación de los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, creo yo, acá se podrían estar vulnerando los derechos fundamentales de las personas y de las futuras generaciones por la falta de sostenibilidad en el tiempo que ofrece esta ley, que por lo más debilita las exigencias frente a los mecanismos de evaluación de impacto ambiental que están establecidos con anterioridad. Y además existen convenciones internacionales, ¿no es cierto?, que están de derechos humanos que están suscritas por nuestro país, que obligan al Estado chileno, que ha refrendado estas convenciones, a prevenir daños a la población mediante mecanismos de regulación y supervisión. Finalmente, decir, Presidenta, que tanto el Tribunal Constitucional como la Ilustrísima Corte Suprema ha manifestado que el Estado no puede abstenerse de abordar su rol fiscalizador en estas materias y otras materias del caso. Acá se estarían violentando principios claves constitucionales, Presidenta, de prevención y precaución, de no regresión y el rol indelegable del Estado frente a estas materias. Eso, Presidenta, muchas gracias. Solicito entonces si puede recabar el acuerdo para oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que se pronuncie específicamente sobre el impacto en derechos humanos, considerando el derecho a la vida, a la salud y el medio ambiente, libre de contaminantes, que el proyecto de permisología podría estar impactando negativamente. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Palma. Diputado Lavé y a continuación, diputado Lilayú. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a todos los que están acá en la sala. Presidenta, hemos recibido todos los parlamentarios un libro que dice Informe Anual 2024, Situación de los Derechos Humanos en Chile. Un libro que se ve bastante contundente, digamos, en cuanto a materia. No he tenido la oportunidad de hojearlo, ya la tendré. Presidenta, la pregunta acá es si podemos oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que nos explique o nos diga cuántos libros se hicieron, dónde se distribuyeron, cuánto costaron y por qué, mientras la ley lo permite, no se hicieron de manera digital para cuidar a los árboles, ya que el diputado que me antecedió está muy preocupado del medio ambiente, aunque no lo crea yo también. Entonces aquí hay hartos arbolitos que están muriendo, digamos. Entonces creo que sería importante saber por qué no está digitalizado en materia que además a todos los parlamentarios se nos tenga una asignación y podemos optar por un computador, un tablet, y así también hoy día empezamos a digitalizar el sistema y sobre todo a las distintas entidades, digamos, de gobierno o que sean financiadas por parte de la plata de todos los chilenos. Entonces, Presidenta, creo que esto es un oficio importante, creo que es un oficio a lo menos para entender y claro, y si empezamos a ver ciertas
En el índice hay varios temas, pero también creo que hay varios más que faltan. Los derechos humanos de los carabineros en el estallido social, los derechos humanos del emprendedor, de aquellos que se le quemaron su emprendimiento, los derechos de la iglesia cuando se quemaban la iglesia. Por ende, Presidenta, creo que aquí muy contundente, pero creo que faltan hartas materias más y me gustaría ver si podemos oficiar con la materia que yo le planteé al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias, diputado Lavé. Diputado Lilayú y a continuación la diputada Pizarro. No, yo era lo mismo, la verdad es que el diputado Lavé me sacó las palabras de la boca, pero solamente decir y aclarar a lo mejor que la autonomía del Instituto Nacional de Derechos Humanos no aplica en materia de gasto. Eso. Diputada Pizarro. No, solo una información de orden general, Presidenta, por su intermedio al diputado Cristian Lavé. Contarle que el informe es anual y no podríamos hablar de lo que pasó en la revuelta popular porque fue hace bastante años. Tiene que ver con el contenido de lo que ocurre anualmente en relación a derechos humanos. Quizás otros temas que él quiera incorporar, pero de algo que pasó el año 2019, creo que eso no es de este año. Eso. Sí, mire, sí, dele nomás si yo voy a ahora Gracias, tomar Presidenta. el acuerdo. Presidenta, lo que pasa es que puedo estar de acuerdo con la diputada que me antecedió, pero en el capítulo 1 del libro, en página 17, donde comienza y termina en la página 66, trata de la siguiente materia: violación masiva y sistemática en 1973 y 1990, desplazamiento, movilidad y traslado forzosos de internos. Entonces, Presidenta, este libro puede hablar hace 50 años atrás y no puede hablar sobre los carabineros, los derechos de los carabineros que fueron maltratados por el lumpen, básicamente, y las iglesias quemadas por el lumpen, los negocios quemados, saqueados por el lumpen y, sobre todo, los derechos de todos los chilenos a poder desplazarnos de manera libre y sistemática por donde nosotros queramos. Entonces, Presidenta, esto deja en evidencia que el Instituto Nacional de Derechos Humanos claramente tiene un sesgo y tiene un favoritismo por ciertos temas y a otros los deja callados y tiene mala memoria y es una memoria selectiva. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Diputada Pizarro, y Muy con esto breve. terminamos para No. poder tomar el acuerdo, ¿ya? Muy breve. Lo que pasa es que alrededor del mundo estos temas se recuerdan porque tienen que ver con lo que es la violación sistemática de derechos humanos y la responsabilidad del Estado, que es distinto en temas de particulares. Para eso es reconocer lo que ha construido la comunidad internacional, hoy día tan fragilizado en Palestina, por ejemplo, que tiene que ver con las obligaciones de los estados. Por eso, aunque a algunos no les guste, la situación de la dictadura civil y militar, donde hubo torturadores, asesinos, va a seguir saliendo, siempre, porque tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad. Un poco de conocimiento es bueno compartir. Bueno, sobre el punto me gustaría aclarar, porque aquí estábamos conversando con el secretario mientras escuchaba sus intervenciones, que efectivamente esto corresponde a una obligación que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la ley. De hecho, en el artículo 3 de la ley se establece que se debe elaborar este informe anual y que debe ser presentado al presidente de la República y al Congreso. Bueno, y a varias otras personas más, pero no voy a leer toda la norma, ¿cierto? Por lo tanto, creo yo, sin perjuicio que podemos hacer el oficio, yo no tengo ningún problema que hagamos un oficio y preguntemos, creo que eso está bien, pero para efectos de aclarar, a mí particularmente no me llegó el libro, pero responde justamente a aquello. Así que oficiamos a lo que había pedido el diputado Lavé. Presidenta, yo se lo entrego y cuando lo termine me lo manda. Ya, se acordó el oficio, diputado. Diputado Cais. Muchas gracias, Presidenta. Solamente para aclarar y recordar que nosotros solicitamos un informe a la Biblioteca del Congreso y ese informe de la Biblioteca del Congreso dejó claramente establecido que no son solamente los estados los que pueden violar los derechos humanos, que lo pueden hacer también organizaciones civiles o paraestatales, y que en ese sentido, el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos en ocasiones anteriores, en años anteriores, se ha referido a la violación de derechos humanos, por ejemplo, por omisión por parte del Estado, pero también por grupos violentos. Este año no lo hace. Eso es
para dejar claro que aquí no solamente puede violar los derechos humanos los estados, también lo pueden hacer organizaciones, algunas de las cuales se disfrazan como civiles pero reciben platas, por ejemplo, de gobiernos extranjeros. Muchas gracias. Bien. Si es que no hay más puntos varios, tendríamos que proceder a el objeto de esta comisión, ¿cierto? Lo que es, ¿o usted también tenía, diputado? ¿No? No. ¿Están tomados? ¿Sí? ¿Están listos? ¿Sí? ¿Están acordados? Sí, se lo presto. Ahí lo vamos a dejar acá en la comisión como documento de la comisión para que todos puedan tener el informe anual del año 2024. Bien, entonces vamos a proceder a pasar al objeto de esta sesión, que es tratar la siguiente tabla. Primero es proceder a la votación de quien cumpla con los requisitos legales para el cargo de consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, conforme a lo dispuesto en la letra C del inciso primero del artículo 6 de la ley número 20.405. En este caso, y tal cual se solicitó en la sesión anterior, lo leímos en la cuenta a través de un oficio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, también recuerdo que lo acordamos a propósito de ese mismo oficio para esta semana poder votarlo. Y recordar que en este caso, porque ya estuvieron aquí presentes, los postulantes son la abogada Rosemary Bornard Jarpa y el señor Cristian Pertusé Fariña, que como les mencioné, ya han sido entrevistados por esta comisión para dicho objeto. Así que, secretario. Queridos diputados, son dos votaciones. La primera es que la comisión manifieste su voluntad respecto a si ambos candidatos cumplen o no con los requisitos genéricos que establece la ley. Ese es el primer acuerdo. ¿Habría unanimidad para que ambos candidatos cumplan los requisitos? Acordado. Presidenta, toque la campanita. Muy bien. La segunda es que se solicita a la comisión que proponga, dentro de estos dos candidatos que cumplen con los requisitos, cuál de ellos la comisión propone, recomienda a la sala. No es vinculante, los dos nombres van a ir a la sala y la sala definitiva determinará cuál de ellos quede, pudiendo acogerlo de la comisión o no. Es como los informes que hacemos los proyectos de ley. No puedo hacerlo preguntándole a cada uno por el nombre. Los voy anotando, hago el recuento y la mayoría se propone. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Don Roberto Celedón, ¿cuál candidato usted le da su venia? ¿Mm? ¿Quiere votar después? Muy bien. Don Johannes Kaiser. El candidato Pertusé. Don Cristian Lavé. Don Tomás Lago Marcino. Don Daniel Lilayú. Don Hugo Rey. Doña Jimena Sandón. Don Hernán Palma. Está pareado. Verdad, está pareado. Doña Lorena Pizarro. Don Cristóbal no está. Don Roberto Celedón, ahora sí. Sí, puede argumentar su voto. Enciende el micrófono. ¿Puede argumentar su voto, diputado? Ahí prende el micrófono. Gracias. Bueno, mi primera sesión en esta comisión fue escuchar, como le señalé, me senté al lado sin saber quién era, de don Cristian Pertusé. Yo soy amigo de Rosemary Bornard, digamos. Tengo un profundo aprecio por ella y valoración de todo lo que ella hizo. Y me impresionó enormemente el señor Cristian Pertusé, a quien no conocía, muy positivamente, a quien le señalé que si tenía que votar por Rosemary.
Pero pensando bien, dada esta relación de amistad con Rosemary Bonnard, que la dije en privado al otro candidato, y como dije, me impresionó enormemente, positivamente, el señor Cristian Pertusé, que ahí me enteré que era miembro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y creo que me pareció que era un aporte, por respeto a la amistad, voy a abstenerme de votar. Muy bien, abstención entonces. Y finalmente, don Tomás Lago Marcino. Muchas gracias, secretario. Yo también quisiera argumentar mi voto. Hoy día tenemos 2 postulantes, pero esto no solamente se tiene que ver como una votación individual, sino una votación articulada en el conjunto de los 2 integrantes que son nombrados desde la Cámara de Diputadas y Diputados. Desde esta comisión, en la ocasión anterior, voté por Paula Salvo, que obviamente tuvo un voto adicional para pausar recomendada a la sala, y que en la sala se llegó a un acuerdo en la cual hubo 99 votos a favor del nombramiento de Paula Salvo, en un acuerdo efectivamente para mantener una institución que es el INDH con un pluralismo y autonomía, que yo creo que hay que buscar fortalecer y que cada día sea una institución con más legitimidad. En ese sentido, hoy día tenemos, dentro de las correlaciones de fuerza dentro del INDH, 7 integrantes que son de una sensibilidad más de izquierda o centroizquierda, y son 4 integrantes que son de una sensibilidad más de derecha y centro-derecha. Con lo cual ya hoy día hay una correlación de fuerza mayor hacia un sector que otro. Y hemos visto en la historia reciente que cuando la izquierda tuvo mayoría en la Convención Constitucional, pasó a planadora. Cuando la derecha tuvo mayoría en el Consejo Constitucional, también pasó a planadora. Generalmente cuando un sector político tiene mayor preponderancia que otro en un organismo colegiado, hace esto, y por eso es bueno en democracia que los organismos tengan una diversidad de distintos colores políticos. Y para mantener este equilibrio, o mejor dicho, no mantenerlo, sino más bien no seguir desequilibrándolo, yo hoy día, así como voté en su momento por Paula Salvo, hoy día voto por Cristian Pertusé. Y espero que aquello sea ratificado en sala para mantener un cierto equilibrio o que el equilibrio no sea más desbalanceado de lo que ya está. Muchas gracias, secretario. Muy bien, gracias. Señora Presidenta. Abstención. Abstención. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos por don Cristian Pertusé, 1 voto por Rosemary Bonnard, más 2 abstenciones. La comisión entonces va a dar su venia, sin perjuicio de lo que defina la sala, a don Cristian Pertusé, presidente. Bien, entonces... ¿Sí? Diputado Kaiser, dígame. Señora Presidenta, porque la vez pasada quedó el señor secretario de consultar al secretario general respecto del proyecto de ley sobre el tema de Eso es Huilliche. cierto. Y no hemos recibido, creo... No me cuenta nada. En la cuenta, cuanto menos, estaba escuchando, después se me olvidó preguntar. No, nada. Pero creo que no recibimos nuevamente respuesta. Y cuando uno no recibe respuesta, yo parto de la premisa que me están dando una respuesta. Y eso significa que el señor secretario general no se quiere meter en este tema. Ahora, también es cierto, señora Presidenta, que el señor secretario ya dio en algún momento, o por lo menos la mesa dio en su momento su opinión. Bien. Y en ese sentido era que se podía tramitar. Sí. Estaríamos en hora de votar. Secretario, no sé si tiene alguna novedad respecto a esto. ¿Salió efectivamente el oficio la semana pasada? El oficio, no, el oficio sí salió. Ya. Lo que no Eso salió es es lo la que habíamos respuesta. acordado. Ya. No salió la respuesta. Pero tengo entendido que la respuesta viene Ya, y está perfecto. encomendada a un funcionario en específico de la presidencia
para su redacción. Ya. Más nada puedo decir. Bien. Sí. Dígame, diputado. Muchas gracias, señora presidenta. Solicitarle que en el caso de que no llegue hasta la próxima sesión, porque ya no hemos estirado suficiente este chicle, que procedamos simplemente a votar. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a esperar. Yo voy a insistir con el secretario durante la semana que nos queda, digamos, de aquí al próximo miércoles para que podamos tener claridad de eso y así podamos votar informados e informadas. Así que voy a... ¿Dónde está mi papelito? Acá, bien. Bien. Listo, terminamos entonces el primer punto y entonces ahora nos corresponde recibir al alcalde de Juan Fernández, don Pablo Manríquez, quien se encuentra conectado en este momento por Zoom. Anduvo por aquí la semana pasada en el Parlamento, pero lamentablemente no pudimos coincidir para poder conversar directamente, quien está conectado junto a la encargada jurídica del municipio, a objeto de conocer, que dé a conocer y ahondar en los fundamentos para solicitar el retiro del proyecto de ley de pueblo tribal que se presentó en el año 2023. Lo anterior a propósito de que el propio Consejo Municipal de dicha localidad argumenta que dicho proyecto trata materias de iniciativa exclusiva del presidente y que ya existe un proyecto en etapa preliminar para que las islas desventuradas pasen a administración de la comuna. Así que ofrezco la palabra, alcalde, le damos la bienvenida para que pueda hacer uso de ella. Perfecto, presidenta. Muchas gracias por la posibilidad de poder recibir este tema tan importante y también que los diputados y diputadas puedan conocer lo que estamos solicitando. Bien, como bien dice usted, bueno, nosotros mandamos un oficio a la Comisión de ustedes, de Derechos Humanos y Pueblo Originario, presidenta, y lo hicimos porque el 10 de abril en el Consejo Municipal de Juan Fernández tuvimos obviamente uno de los temas donde argumenta bien lo que dice usted, que dicho proyecto de ley de pueblo tribal que se presentó en el año 2023 presenta estas materias de iniciativa exclusiva del presidente. Por lo tanto, nosotros ya estamos trabajando en un proyecto preliminar de las Islas Desventuradas para que poco se entienda. Nosotros la semana pasada cumplimos 45 años de la creación de la comuna, ¿ya? 45 años. Y cuando se crea la comuna, nosotros éramos una población de la comuna de Valparaíso, pero cuando se crea la comuna en esta redacción, la comuna comprenderá el territorio del archipiélago de Juan Fernández. Y se le olvidó en esa redacción colocar y las Islas Desventuradas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos justamente haciendo actividades económicas y culturales en esas islas desde el año 1901. Nuestros abuelos han ido a pescar allá, yo también conozco las Islas Desventuradas, por lo tanto fue una deuda histórica que ya 45 años después de eso hemos estado tratando de trabajar justamente para que estas pasen a ser incorporadas a nuestra administración. Nosotros, el Consejo Municipal en pleno, obviamente está aprobando esta dicha materia. También hemos tenido conversaciones con la alcaldesa de Valparaíso, con los concejales, porque evidentemente en algún momento vamos a tener que tener su aprobación para ello. Valparaíso no se siente perteneciente a que administre las Islas Desventuradas, por lo tanto no habría problema con ello. También hemos estado trabajando en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional en estos temas más jurídicos, que me gustaría ahí que nuestra abogada que ha estado en constantemente trabajo con esa subsecretaría podría un poquito detallar. Presidenta, para darle la palabra a ella para que pueda ahondar en esta petición que es retirar este proyecto que existía del año 2023 para poder seguir trabajando. Dejo a Alejandra Álvarez, que también está conectada. Alejandra. Tiene la palabra Alejandra. Gracias, señor alcalde. Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, muy buenas tardes, señora presidenta. Entonces, con su venia y por su intermedio, vengo a exponer un resumen respecto de lo que acaba de indicar el señor alcalde, en referencia ya sea a retirar o a no poner en tabla la discusión del proyecto de ley que declara o busca que se declare pueblo tribal al pueblo de Juan Fernández. Señora presidenta, lo cierto es que en octubre del año 2023 se ingresó un proyecto de ley que buscaba establecer a Juan Fernández como pueblo tribal. Esto fue mediante el boletín 16353-17. En ese momento, el primer trámite constitucional declaró su admisibilidad
y el día 12 de octubre del 2023 pasó a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Luego, mediante el oficio 18901 del 12 de octubre del 2023 y de acuerdo a una indicación que se hizo en ese proyecto de ley que buscaba, además de la declaración de pueblo tribal, incluir un artículo, ¿cierto?, que otorgara reconocimiento legal a la comunidad perteneciente al archipiélago Juan Fernández y Desventuradas. Adicionaba a eso, cámbiese la administración comunal de la agrupación de islas e islotes conocidos como Islas Desventuradas de la comuna de Valparaíso a la comuna de Juan Fernández. Lo cierto, señora presidenta y comisión, es que el cambio o modificación de límites comunales es materia exclusiva de iniciativa del presidente de la República. Así lo señala el artículo 110 de la Constitución Política de la República. Por tanto, este proyecto de ley, incluyendo, ¿cierto?, esta solicitud de incluir o modificarse el límite comunal, quedaría fuera de lo que la legislatura, ¿cierto?, pudiese aprobar o discutir en este proyecto de ley. Tal como mencionaba el señor alcalde, él y yo siendo parte de la unidad jurídica, ¿cierto?, de la municipalidad, estamos trabajando en un borrador, en un anteproyecto, con la División de Estudios y Políticas Públicas de la Subdere y específicamente con el Departamento de Estudios y Análisis Territorial, para, ¿cierto?, trabajar en base a la resolución exenta que regula esta materia, que es la 7650 del 2022, la modificación, como en derecho corresponde, de los límites comunales. Esto es ingresando una solicitud administrativa a la Subdere, a este departamento que acabo de mencionar, quienes luego de un proceso de revisión, admisibilidad, recabar los antecedentes y levantarlo, genera un informe y este eventualmente es presentado entonces a Su Excelencia el Presidente de la República, quien si lo tiene a bien podría ingresar ese proyecto. Es moción exclusiva del Presidente de la República. Eso, Bien, Presidenta. sí, bien. Abro la palabra a los diputados y diputadas para que puedan hacer su... Diputado Lago Marcino. Y después el diputado Palma. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, saludar al alcalde de Juan Fernández, que justamente es parte de mi distrito. Y yo tengo varias consultas, yo tengo varias preguntas, porque este proyecto de ley del cual él se refiere, una moción parlamentaria presentada por el diputado Jorge Brito, que también es colega del mismo distrito, y suscrito por varios parlamentarios del distrito. Nos convenció el diputado Brito y nos dijo que era una cuestión conversada, que había acuerdo, y por eso obviamente nosotros lo suscribimos. Está el diputado Brito, el diputado Cuello, el diputado Teao, la diputada Camila Roja y el diputado Rementería y quien habla. Entonces, si el alcalde lo que está requiriendo es retirar la moción, yo le retiro al tiro mi firma al proyecto de ley. Pero efectivamente, la pregunta es cómo se gestó esta iniciativa. Cómo se gestó esta iniciativa en primer lugar, a la cual algunos diputados del distrito fuimos invitados a solicitud del diputado Brito, y ponerse a disposición para al menos retirar la firma del proyecto de ley para que siga el curso que ellos estimen, si la gracia no es hacerlo sin ellos. Muchas gracias, presidente. Bien. Diputado Palma y a continuación el diputado Presidenta, Celedón. por su intermedio, si tuviese a bien, quiero hacer una pregunta a la Secretaría, por su intermedio, Presidenta, al señor secretario, que siempre es tan amable. Presidenta, tengo una preocupación. Hay un sector político, y yo entiendo, que todas las semanas aparece solamente para generar contrariedad en esta comisión, y cada vez que hay un tema como este tan relevante, o de pueblos indígenas, desaparece. Entonces, quería preguntarle por su intermedio al señor secretario si existe alguna sanción o alguna medida reglamentaria porque yo lo encuentro una falta de respeto. Mire, en este minuto habemos de un solo sector 5 parlamentarios. No es que yo los extrañe,
ni mucho menos, voy a ser honesto en eso, pero sin embargo me parece una falta de respeto. Todas las semanas, sistemáticamente, los mismos 3 parlamentarios, quiero excusar al diputado Rey, que venía hoy día a reemplazar a alguien, pero el diputado Lavé, el diputado Kaiser y en otra ocasión la diputada Navillán, termina la discusión histórica de esta comisión, donde nunca nos vamos a poner de acuerdo, afortunadamente, y se retiran. Entonces quiero preguntarle por su intermedio al secretario si hay algún tipo de sanción, amonestación o algo, porque si no, no sé qué va a pasar acá. ¿Qué pasaría si hoy día nos vemos 2 más por enfermedad o lo que sea y no hay quórum para escuchar a nuestros respetados invitados? Y aprovecho de saludar, tuve la oportunidad, en algún momento de mi vida, de viajar a la isla Juan Fernández en barco. No lo haría de nuevo porque casi me morí, con el oleaje de 7 olas de alto, pero le aprovecho de saludar. Sé que la pasaron muy mal a propósito del 27F, así que todo mi cariño y mi respeto para esa comunidad tan importante de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Palma. Diputado Celedón tiene la palabra. Perdón. La respuesta de la Secretaría la vamos a decir al final de la intervención del diputado Celedón. Buenas tardes. Sí. Al alcalde y a la abogada, me pareció. Sí, la encargada de jurídica. Muy bien. No, perdón mi ignorancia, digamos. ¿Cuántas personas habitan en las islas Juan Fernández? Y en estas islas que no conocían su nombre como Desventurada. O mar adentro, se llama uno. ¿Y quién le puso ese nombre? ¿Por qué no le llamaron Islas Venturadas en vez de Desventuradas? Está la isla mar adentro también, ¿no? ¿Y por qué se llama Grupo Crival? ¿Pertenecen a algún pueblo originario? Y si fuese así, ¿cuál es el pueblo originario? Esa pregunta, y me parece muy correcta la petición de usted, me parece absolutamente, como bien dijo el señor alcalde, es una omisión que hay que salvar hoy día a través de un proyecto de ley, y si es de origen presidencial, creo que esta comisión, presidenta, debiese adherir completamente a la petición que justamente formula el señor alcalde. Bien, a ver, acá hay un tema que estábamos conversando con el secretario mientras escuchábamos las intervenciones y lo que me comentan es que este proyecto salió de la Comisión de Derechos Humanos y actualmente está en la Comisión de Zonas Extremas, que por solicitud del diputado Brito se pidió para allá y se fue para allá. Así que esto es información de último minuto, pero nosotros acá obviamente, y como lo decía el diputado Lagomarsino, obviamente la idea siempre es estar en la lógica de lo que los pueblos y las comunidades requieren. Entonces eso me parece que tendría que seguir discutiéndose entonces en la comisión en la cual está el proyecto. Eso. No, mucho más acá no puedo hacer yo porque no está dentro de la tabla de los que están aquí en esta comisión. Eso. Diputada Pizarro tiene la palabra. Por lo tanto, quiero pedirle disculpas a los 2 invitados, porque no sé cómo se produce esto que invitamos a personas a discutir acá, a agradecer su preparación de esto, de un proyecto que no estamos viendo acá. Me parece que sí, pero hoy día no. Les pido disculpas porque la verdad que no podemos mucho aportar si no está acá el proyecto. Y solo quería agregar algo. Después que los despidamos,
Me gustaría mucho saber cómo va a abordar el tema de la ausencia de la derecha en la comisión. Sí, sí, es que estamos acá viendo un tema con la Secretaría. Bueno, acá yo me sumo a las disculpas de la diputada Pizarro porque me informan que no es información de último momento, que esto lo pidieron en octubre del 2023. Por lo tanto, yo pido que cuando se hagan este tipo de solicitudes, la Secretaría verifique que efectivamente se trata de un proyecto de esta comisión. De lo contrario, hoy día, menos mal que no tuvieron que viajar el alcalde a exponer acá porque el proyecto ni siquiera está en esta comisión. Y yo, como acá me lo dijo el secretario, pensé que había sido información de último momento que se había pedido para allá. Pero no, me dice que esto está desde el 2023 en la Comisión de Zona Extrema. Pero, Presidenta, yo creo que es importante que, por su intermedio, el alcalde nos pueda responder, porque él dice que se retire, más allá de si es acá o en otro lugar, él pide que se retire la moción. No existe esa figura más que los mocionantes retiren su patrocinio, o que el autor principal retire la moción. El autor principal puede retirarla por todo, y cada uno de los que suscribimos al autor principal podemos retirar nuestro patrocinio, pero sigue andando con los restantes patrocinios. Entonces, en ese sentido, yo insisto en mi pregunta, Presidenta, que es que a nosotros, a varios integrantes diputados de este distrito, los mencioné a todos, nos dijeron este es un proyecto que es importante, que tiene que ser presentado, nosotros lo suscribimos y por lo menos yo me desayuno un poco de que hoy día se venga a pedir que se retire esa moción. Yo insisto, el alcalde, a quien le tengo mucho cariño, que recuerdo tengo muy buenos recuerdos de la vez que fuimos y me tocó visitar la isla Juan Fernández, en que tuvimos varias actividades, en que conversamos hartos temas, en los cuales hemos estado haciendo hartas cosas, entre otras cosas, por ejemplo, la reconstrucción de la escuela, que hoy día la está realizando la empresa estatal Desarrollo País. Entonces, desde esa perspectiva, uno no entiende esta descoordinación, entonces, que nos pueda aclarar si es que efectivamente, por qué se da esta situación en la cual un proyecto de ley presentado por diputados, la cual estoy yo, y en ese sentido también asumo la autocrítica, no había sido socializado con las comunidades, y si es que efectivamente quiere que sea retirado y que desaparezca el proyecto de ley, yo soy el primero en retirar mi patrocinio. Muchas gracias. Bien, vamos a dar la palabra entonces nuevamente al alcalde y/o a Alejandra para que podamos ahí tener este feedback, la verdad, porque acá hay uno de los diputados patrocinantes del proyecto. A mí me parece importante lo que se ha mencionado y para efectos también de ver cuáles son los trámites sucesivos que ustedes tengan que seguir y que esta comisión sirva al menos para saber cuáles son los trámites que vienen en lo sucesivo para lograr lo que ustedes requieren, y ahí ya va a depender, por supuesto, de la voluntad de quienes pusieron su firma en el proyecto. Así que le dejo la palabra al alcalde y/o a la abogada que lo acompaña. Gracias, señora presidenta. Entonces, por su intermedio vengo a contestar al diputado. Diputado, lo que sucede es que efectivamente el proyecto de ley de pueblo tribal correspondía a esta comisión. ¿Ok? Está correctamente ingresado. No es que haya en estos momentos una sensación desde la comunidad, digamos, de disconformidad con el proyecto. Quizás entre el 2023 y hoy día han surgido algunos otros antecedentes que en ese momento no se tenían a esa presentación, pero aquí el tema es que, como les comenté al principio, mediante el oficio el 18901, con esta indicación de incluir un artículo que indica que se cambie la administración comunal de esta agrupación de islas e islotes que constituye las Islas Desventuradas,
ahí es donde cambia la naturaleza en el fondo, ¿cierto? O la materia del proyecto de ley, por eso debe radicarse en otra comisión y haciendo un levantamiento, no solo de esto, la unidad jurídica que encabezo, digamos, municipal, está trabajando en otros proyectos de ley, hubo un acuerdo de sala durante este año de 4 materias respecto de las que legislar, y haciendo los informes técnicos de eso, ¿cierto? Pudimos identificar que este proyecto en particular contenía en esta indicación materia que es exclusiva de iniciativa presidencial. Esa es la explicación técnica finalmente, no es, para que no quede la sensación, insisto, que el proyecto que busca, ¿cierto?, que se declare pueblo tribal al pueblo de Juan Fernández, esté siendo desconocido por el Consejo Municipal en representación de la comunidad, ¿no?, de las autoridades locales, sino que esta indicación que contiene esta modificación o solicitud de cambios de límites comunales, insisto, es materia de exclusiva iniciativa presidencial, y en esas condiciones, como se está trabajando en un anteproyecto y en un borrador técnico previo, ¿cierto?, en instancia administrativa, es que el Honorable Consejo Municipal sitúa una comisión, ya, a una comisión de concejales, donde se les expuso una minuta y ellos entonces levantan, hay una conversación técnica donde se les explica, entonces ellos levantan el requerimiento de solicitar, ya sea que no sea visto en tabla, ¿cierto?, o puesto en tabla, o que sea retirado, porque finalmente con la inclusión de este articulado adicional, por supuesto que iba a tener un obstáculo de tramitación, ¿cierto?, y de constitucionalidad, sin duda. Gracias, señora presidenta. De nada, abogada. Le vamos a dar la palabra al diputado Lago Marcino y a continuación al diputado Celedón. Muchas gracias, presidenta. Solamente indicar que en el fondo, si ustedes lo estiman pertinente para que se retire de una el proyecto, puede el diputado Brito, que es el autor principal, retirarlo y obviamente el proyecto termina su tramitación definitivamente. Yo creo que ese es el mejor de los caminos, más allá de que no se ha puesto en tabla en el respectivo momento, porque efectivamente el proyecto de ley fue en octubre de 2023 radicado en la Comisión de Zona Extrema, también a solicitud también del diputado Brito en sala. Entonces eh, yo creo que esto merece una conversación más interna, al menos con los mocionantes. Muchas gracias. Bien, diputado Celedón, tiene la palabra. Simplemente, si es posible que me ilustren respecto de las preguntas que había formulado a mí y a la comisión. Sí, por supuesto. Ahí para que el alcalde o Sí, por supuesto. Sí. puedan responder. Sí, diputado Celedón, muchas gracias por el interés. Bueno, somos la tercera comuna más chica del país en población, así que también en fondo común municipal, para que se haga una idea. Somos 1.100 habitantes, ¿ya? Hemos duplicado la población en los últimos 20 años, éramos una comuna de apenas 600 habitantes en el censo del 2002, para que se haga una idea. Por lo tanto, en estas últimas 2 décadas la hemos duplicado y también hemos hecho un estudio de capacidad de carga el año 2019 que terminó recién en el año 2022 por temas de la pandemia. Eh, por lo cual hoy en día tenemos una comuna en que en distintos factores está saturada y en ese sentido también estamos hoy en día trabajando junto con la Dirección de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la SECPRES para que en algún momento podamos presentar una propuesta de ley de carga demográfica como ley espejo de Rapa Nui. Hoy en día nos encontramos efectivamente saturados en ese sentido y por eso aprovecho también de contarles esta parte de lo que también ustedes da como de responder y también a lo que comenta el diputado Palma. Bueno, ojalá en algún momento pueda viajar en avión y no pueda sufrir ahí con ese mareo porque, bueno, somos una comunidad que está a más de 800 kilómetros desde el puerto de Valparaíso. Puede tocar tiempos buenos, tiempos malos, pero es difícil venir acá. Yo creo que, siempre lo digo, creo que esta es la segunda territorio más difícil de llegar del país, después de la Antártica.
Así que no menor, por eso no pude viajar. Estuve la semana pasada, pero si no volvía, no voy a poder volar en 5 días más por el temporal que estamos hoy en día teniendo y que llega mañana al continente, por si acaso. Así que, pero es parte de nuestra realidad y diputado Tomás Lagomarsino, un gusto saludarte. Espero tenerte en algún momento por acá y evidentemente lo que hoy en día estamos tratando es algo que, como bien dice la abogada, eran temas que no teníamos en su momento en el año 2023 y por eso que con todo el Consejo Municipal hemos solicitado esta moción para poder seguir trabajando en los siguientes puntos que estábamos mencionando. Eso, Presidenta. Sí, acá el diputado Celedón me dice que ¿por qué el pueblo tribal? Esa es la pregunta que él hace finalmente. No, a ver, nosotros no somos ningún pueblo originario, como lo había consultado. Nosotros llegamos a fines de los años 1800 justamente a Juan Fernández, mal ocupada la palabra colonizar, porque aquí no vivía nadie en Juan Fernández, por lo tanto nuestras primeras familias pudieron llegar aquí a este territorio, a un territorio que fueron de tema ganadería, pesca, y desde ahí hemos salido adelante como quinta generación en la que estamos hoy en día. Recién es un pueblo totalmente incipiente, con una cultura incipiente en ese sentido. Las islas desventuradas fueron descubiertas por Juan Fernández, el mismo piloto que hace 450 años atrás, en 1574, descubre primero estas islas y él mismo las menciona como las islas desventuradas, unas islas que hoy en día se llaman San Ambrosio y San Félix y se encuentran al frente de la región, a la tercera región, y que después él, 8 días después, llega al archipiélago de Juan Fernández, donde lo descubre. Desde ahí viene el nombre, históricamente hablado por él mismo. Nosotros cuando llegamos acá, nuestros abuelos, evidentemente que empezamos a navegar y en navegar obviamente se llegó a estas islas desventuradas donde se empezaron a hacer pesca y también a escribir una historia fernandesiana también en esas islas. Por eso que hoy en día, por ejemplo, tenemos también a 8 pescadores todavía ahí en esa isla. Nuestros familiares han ido, como le digo, más de un siglo pescando ahí. Entonces, parte de ir buscando los lineamientos que nos permitan justamente a que estas islas desventuradas sean administradas por la Comuna Juan Fernández, porque hoy en día queremos, obviamente, mejorar la situación en que nuestros pescadores van constantemente a pescar para allá. Eso, diputado. Bueno. Muchas gracias, alcalde. Diputado Palma también quiere ahí hacer una Sí, no, acotación. quería hacer dos acotaciones aprovechando la oportunidad, porque no se da todos los días. Comentar que lo que dice el edil no es menor. Justamente muchas veces la gente se desplaza nosotros en esa oportunidad viajamos en una barcaza de la Armada, porque aterrizar en Isla Juan Fernández es literalmente, presidente, aterrizar en un portaaviones. Y de hecho quiero recordar que dolorosamente yo trabajé con Felipe Camiroaga eh, en varios años, y bueno, allí ocurrió una tragedia, él que de público conocimiento, justamente porque el avión al parecer no se le acabó el combustible porque la ventolera no lo dejó aterrizar. Bueno, fue materia de una investigación donde todavía quedan algunas aprehensiones. Y lo otro a aclarar, porque yo recuerdo un expresidente cometió un error, eh, supongo que obviamente por involuntario, que la isla se llama Robinson Crusoe en honor al libro escrito, ¿no es cierto?, por Daniel Defoe, pero que estaba inspirada no en la vida de Robinson Crusoe, sino que Alexander Selkirk, que fue abandonado por los piratas. Entonces, solamente aclarar eso, ¿no?, que el nombre obedece al nombre de la novela de este conocido autor Daniel Defoe. Muchas gracias al edil por la paciencia, además de haber estado hoy día con su acompañante acá, pese a que no era materia de la comisión. Gracias. Bien, de todas maneras ha sido provechoso, creo yo, ¿ah? Más allá de que no haya estado en tabla en esta comisión. Bueno, si nadie más tiene la respuesta de la que hiciste tú respecto de... Quiero decir muy claramente que, exceptuando... Interpreten mi pregunta. Constitucionalmente los parlamentarios tienen dos obligaciones básicas. Otras son aledañas, pero dos básicas. Una que es asistir a las sesiones de la sala
y otras asistir a las sesiones de comisión. La Constitución dice que es asistir, no menciona el verbo permanecer. Por lo tanto, la obligación es de concurrir y es la razón por la cual cuando no concurren y por esa razón fracasa una comisión, se les cursa la multa. Es porque debiendo asistir no lo hicieron y eso trajo una consecuencia. Recién hace poquito se está incorporando una modificación al reglamento en donde parlamentarios que piden sesiones especiales y firman para obtenerla, y la comisión no tiene el quórum, o la sesión no tiene el quórum, y esos parlamentarios no asisten, bueno, que se le aplique una multa. Pero es algo que se está legislando sobre la marcha, porque existe este pequeño vacío que habla de asistir, más no habla de permanecer. Eso es. No, el parlamentario estando presente en la comisión tiene la obligación de votar. Ahora, si estando presente y no vota, como que hay registro de audio y de cámara, se le aplica la multa también. Bien, clarísimo. Disculpe, presidenta. Y a propósito, ¿eso entonces implica materia de ley? ¿El cambiar de acudir o concurrir a permanecer? Porque de hecho, disculpe, presidenta, yo me ha tocado y seguramente a varios les ha pasado y a continuación el diputado a propósito de solicitar sesiones especiales cuesta un mundo conseguir la firma porque muchos dicen no, porque me va a obligar a venir. Pueden decir nuestra pega y argumentan que no van a venir porque si no los van a multar si los pillan que no están en la sala. Diputado Palma, sí, pero previo, antes que sigamos con esta discusión, me gustaría, y a propuesta de la diputada Pizarro, se lo agradezco, despedir a nuestros invitados e invitadas y después seguir con esta discusión respecto de eventuales sanciones y... Muchas gracias. Bien, no sé si quiere tomar la palabra alcalde o Alejandra para despedirse. Sí, es que se ve la mano levantada de acá. Sí, diputada, simplemente para despedirme y darle la última palabra a Alejandra en alguna respuesta más técnica de acuerdo a lo que piden los diputados. Quiero agradecer evidentemente a usted, a la comisión, del mismo hecho, aprovechar de dar a conocer nuestro territorio, nuestra realidad, en los proyectos que estamos trabajando hoy en día junto con el Ejecutivo, que son el proyecto de ley de carga demográfica como ley de espejo de Rapa Nui, el aumento del Fondo Común Municipal, la administración de las Islas Desventuradas hacia la comuna de Juan Fernández y ojalá en un feriado comunal, que justamente es el descubrimiento del archipiélago que pasó hace 450 años, un 22 de noviembre, por el piloto llamado Juan Fernández. Agradecido también y un gusto ver también a los diputados ahí, Lago Marcino, que nos visitó también en su momento y saber que también el diputado Palma conoce el territorio. Así que de verdad, porque en algún momento si llegan a legislar, ustedes ya conocen nuestra realidad y lo que estamos hoy en día trabajando. Alejandra. Gracias, señor alcalde. Señora presidenta, entonces por su intermedio, solo para cerrar y para que no quedara en la nebulosa, ¿no? Esto de las desventuradas y el archipiélago de Juan Fernández, comentarles, entre el año 79 y el año 80, cuando se crea, ¿cierto? Primero la comuna y luego la municipalidad de Juan Fernández, las islas desventuradas que están en el norte frente a Caldera, por un tema técnico de redacción, ¿cierto? Cuando se crea la comuna, porque considerando que Juan Fernández era una población de Valparaíso, si era considerada, en la redacción de esa norma no se considera entonces archipiélago de Juan Fernández y las Islas Desventuradas. Eso implicó que la jurisdicción, ¿cierto?, el límite comunal siguiese siendo radicado, quedaba radicado en la comuna de Valparaíso. Ahí está como la distinción. Entonces, archipiélago de Juan Fernández incluye la isla de Robinson Crusoe, Alejandro Selkir y Santa Clara, también como le mencionaba ahí el diputado, y estas desventuradas componen el islote González, la Roca Catedral y las islas San Ambrosio y San Félix, que como les comentábamos hasta el día de hoy entonces, administrativamente corresponden a la comuna de Valparaíso, pero dejando en claro que desde el año, tal cual lo decía el alcalde, en 1902, se han desarrollado labores de pesca, ¿cierto?, en ese territorio, las desventuradas, y siempre ha sido por pescadores provenientes de Juan Fernández hasta el día de hoy. Eso, presidenta, despedirme igualmente y agradecer la instancia. Gracias. Bien. Muchas gracias. Y bueno, ojalá nos veamos prontamente, ya sea en Juan Fernández, idealmente. Aquí hay una sugerencia por interno que vayamos a hacer la firma, el retiro de la firma del proyecto del diputado Lago Marcino allá mismo. Claro.
Así que lo vamos a analizar. Bien, muchas gracias, alcalde, muchas gracias, Alejandra. Ha sido un placer realmente conversar con ustedes, conocer más de la realidad de Juan Fernández, ver también cuáles son las principales problemáticas y cómo las han ido atendiendo. Qué bueno que estén trabajando ahí de conjunto también con el Ejecutivo y ojalá que lo que ustedes piden pueda ser concretado, como les digo, a través del diputado patrocinante, ¿cómo se dice? ¿Principal? ¿Autor principal? Emocionante. O allí en la comisión respectiva. Así que, sin más, los dejamos en libertad de acción y le vamos a dar la palabra al diputado Lago Marcino. Muchas gracias, presidenta. Yo solamente quería decir que el problema no es que algún diputado no esté presente, porque en mi caso, por ejemplo, estuve como 3, 4 meses en la Comisión Mixta de Seguro Catastrófico Salud y no podía venir mucho y justo coincidía ir en el Senado. Claro, entonces de repente hay coincidencias que te impiden, por eso existen los pareos y por eso llegaba y me ponía presente. Y me retiraba no porque no quisiera estar, sino porque tenía que participar de una mixta. El punto es que salvo la diputada Sandón, todo un sector se retira de la comisión. Entonces, yo creo que igual genera malestar porque, o sea, que estén obviamente genera fricciones, que son naturales en política, que a veces son complejas, pero la ausencia es aún peor. Entonces, yo creo que ahí se debería dar una conversación respecto a qué tenemos que entender por esto. ¿Qué tenemos que entender por esto? Muchas gracias, presidenta. Bien, gracias, diputado Lago Marcino. También agradecer al secretario que nos aclara y también para efecto de transparencia a la ciudadanía que nos está viendo y escuchando, saber cuáles son las obligaciones, por qué las normas también tienen una lógica. A mí me hace mucho sentido lo que dice el diputado Lago Marcino, sin ánimo de justificar a nadie, digamos, pero también me ha pasado muchas veces que tengo 2, incluso 3 comisiones al mismo tiempo y tengo que ir a dar el quórum al inicio para que no fracasen justamente y después, por lo general, no va a la comisión que se tiene que votar. Entonces ahí hay un tema que yo creo que es importante para efectos reglamentarios también que se ponga sobre la mesa, porque efectivamente, y lo decía, por ejemplo, una de las invitadas la semana pasada, no sé si se recuerdan, que era muy lamentable que ellas tuvieron que esperar mucho rato. Sí, pero habían otros invitados más también que dijeron lo mismo y claro, desde ese punto de vista las personas que vienen a exponer acá lo perciben así. De hecho lo mencionaron expresamente y por lo mismo sería relevante y ahí como informa el secretario, qué bueno que se estén dando ya algunos atisbos de modificaciones en este sentido. Así que eso yo creo como para efectos de esclarecer respecto a sanciones, como decía usted, diputado Palma, que era su preocupación, en este caso no procederían, porque estamos dentro de lo que tenemos como obligación. Ahora obviamente uno ve ahí, conforme a su esfuerzo personal, cuánto puede quedarse, ¿cierto? Y ahí, bueno, ellos tendrán sus razones también y la idea es que ojalá no podamos polemizar más sobre esto porque no tiene eco, digamos, reglamentario, entonces tampoco podemos generar otra acción, a menos que fuera derechamente una propuesta, como dice usted, diputado Palma, que ahí a mí me parece que el secretario fue claro en decir que esto tendría que hacerse a través de una modificación reglamentaria, pero yo creo que una propuesta legislativa no está de más o no está prohibido tampoco. No, solamente sobre el punto, presidente, a ver, coincido plenamente, a todos y a todas nos pasa que nos coinciden cosas. Si eso en realidad la conocemos, pero yo creo que eso uno lo puede documentar o explicar. Muchas veces incluso se producen estos pareos circunstanciales por una hora, porque uno tiene que ir a otra comisión, a mí me ha pasado. Pero otra cosa es que la gente venga y se mande a cambiar para otro lado y no haga la pega. Eso es bien distinto. Por eso que yo preguntaba si esto es materia legislativa o reglamentaria y cómo se tiende a regular. Porque es bien distinto que alguien se vaya a ver un partido de Chile. O sea, presidenta, ¿qué ha pasado? Que hay gente que se ha ido a ver partidos de fútbol para no estar en su pega. Diputado Sandón, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Bueno, sobre el tema, cada diputado puede hacer un proyecto al cual se presenta. De hecho, nosotros desde la bancada de RN hicimos uno, lamentablemente no avanzado, por ejemplo, para que al inicio de las sesiones al menos sean 7 diputados y no 4. Dado que el total son 13, mínimo que sean 7 cuando parten las comisiones, exactamente. Así que todos podemos hacer propuestas y me parece que siempre es más. ¿Se acuerdan? Bueno, no conocieron mucho a ustedes por su intermedio presidenta, el diputado González, que murió. Hicimos muchas sesiones, llegábamos muy temprano aquí al Congreso durante mucho tiempo, con mucha gente. Preparamos toda una serie de modificaciones de acuerdo a la experiencia que teníamos en las salas y en las comisiones. Lamentablemente pareciera que eso murió con él también, porque nadie lo pescó, pero era un documento muy interesante que yo creo que si se hubiera puesto en práctica mejoraría bastante nuestra eficiencia y también nuestro prestigio al final. Cuando la gente ve las mesas vacías, las salas vacías, bueno, se va haciendo una mala impresión de una cosa que no es, porque yo siempre defiendo, los diputados en general trabajan muchísimo. Bien, así que... Presidenta, ¿Diputado no sé, Lago Marcino? no ¿Sí? sé si pudiéramos oficiar a la Secretaría para dejar constancia de esta situación. O sea, Sí, fuera de por que lo supuesto, conversemos claro. aquí, no es mala, pero sí para dejar No, antecedentes. es como una consulta o quizás incluso una propuesta derechamente. No una propuesta concreta, sino que quizás la necesidad. ¿No? La necesidad de mejorar esto. Diputada Pizarro. Sí. O preguntar a la comisión, aquí me asopla el secretario, disculpe, preguntar a la comisión, hacer presente a la comisión de ética respecto a la ausencia permanente. ¿Sí, diputada Pizarro? Era lo que usted quería decir. Pero, Yo voy a proponer, perdón. Dele nomás, diputada Pizarro. Tenía 2 propuestas. Uno, llevarlo a ética y lo segundo, enviar una nota a la reunión de comités parlamentarios, de jefes de comité, donde se exponga esta situación. Sí, si hay acuerdo. ¿Se puede hacer eso? Y además que puede servir como para generar... Yo sé que no obliga a nada. Es como No, un chiste, es solamente pero una poner tal cual. Ese es el término, un téngase presente. Sí. Bien. Sí, porque muchas veces este tipo de acciones finalmente hacen que se puedan ir generando las modificaciones que se requieren en base a las realidades que nos toca vivir. A mí particularmente, los lunes es muy complejo, porque de verdad que tengo 3 comisiones al mismo tiempo y también me complica no poder participar de manera íntegra en las otras 2. Entonces ahí quizás también es importante hacerlo presente para efectos de en el futuro cuando se coordine. Justamente, sí. Eso. Bien. Si es que no hay ninguna otra solicitud... no, miento. Tenemos que armar la tabla para la próxima sesión. Claro, a menos que me faculten nuevamente para armarla yo. A los pueblos... Ya. Vamos a incorporar Ya, vamos a tomar el acuerdo entonces. Y desde ya les vamos a extender la invitación a el, ¿cómo se llamaba? Parlamento Indígena del Maule, ¿no? Que están ya hace 2 semanas o más, quizás 3. Pero claro, por supuesto. Dele nomás, diputada. Yo creo que, como estamos los que estamos, yo propongo que se restituya a la presidenta la capacidad de hacer la tabla. Lo guardamos por eso. Y yo entendí otra cosa, perdón. No ahora. Quiero restituir la atribución de aquí en adelante de la presidenta, lo propongo, de hacer la tabla. O sea, más allá de quien sea, lo quiero decir, lo propuso la oposición, salvo Jimena, que lo saludo y lo reconozco, es nuestra pega, pero también a nobleza obliga. Creo que quienes no están con esa posición no están, y yo creo que se va a hacer una propuesta de tabla en necesidad a la labor de esta comisión. No es ahora, lo estoy proponiendo para adelante que se restituya esa... No, pero por eso estoy... Ya. Es que quiero que Sí. quiero que votemos... Perfecto. ¿Hay que votarlo, secretario, no? Sí, sí. Ya. Bien, entonces, vamos a votar lo que propone la diputada Pizarro, y yo además se lo agradezco mucho, diputada, porque facilita mucho la coordinación, la organización, y ahí también creo que he sido bastante ecuánime en las invitaciones que se han hecho en las últimas semanas. Así que puede proceder a la votación, secretario, por favor. ¿Habría alguien que se oponga a restituir las facultades reglamentarias de la presidenta?
Acordado por unanimidad, Presidenta, el acuerdo Muchas rige gracias. in actum. Eso significa que rige a partir de ahora mismo. Perfecto. Perfecto. Entonces, igualmente vamos a respetar eso, en acta. Que quede en acta. Que quede en acta. Sí, siempre. Bien, entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.